Hola, yo soy Andrea Goyeneche. Y yo soy Mauricio Goyeneche, Goyenechos. Así es, y hoy les damos la bienvenida a una nueva entrega de Acting and Expression, un nuevo contenido de Goyenechos Teatro. ¿Qué tal, Mauricio? Bien, aquí preparados para hablar un poquito de teatro, de contenidos, para seguir regalándole a nuestros audientes, a nuestro público, a nuestros seguidores, pues todo lo que podamos darles del mundo del teatro, para que sepan que Goyenechos sigue vivo. Así es. Bueno, y pues vamos a ir entrando en materia de una vez porque el tiempo corre supremamente rápido y hay que aprovecharlo para que nuestros seguidores estén ahí muy activos, ¿cierto? Hoy queríamos hablar de algo muy especial con Goyenechos y es sobre el tema de la oratoria, ¿cierto? Muchas personas buscan ser mejores oradores desde sus trabajos, desde sus profesiones, incluso desde su vida personal. Y se habla mucho del término oratoria, pero realmente, ¿qué es la oratoria, Goyenechos? Bueno, es impresionante la cantidad de personas que nos han estado escribiendo por nuestras redes sociales, preguntándonos si vamos a hacer talleres de oratoria. Mire, yo quiero aprender a hablar, vea cómo hago yo para tener una oratoria mejor, etcétera, etcétera. Entonces nos aventuramos hoy a hablar de este tema, de la oratoria. Pues la oratoria es precisamente esa capacidad de comunicar un contenido frente a un auditorio, siendo convincente, siendo claro, siendo realmente conciso con lo que se quiere decir y tratando de dejar el mensaje de la mejor manera en nuestro auditorio. Eso es la oratoria. Y es que hay mucha preocupación de la gente por este tema, ¿no? Hay personas que de hecho no hablan, simplemente ni siquiera se arriesgan y siempre como que lo delegan, incluso estudian sus carreras profesionales y siempre como que en el grupo hay uno que es el que habla, hay un líder y el tema de la oratoria es como el coco. Entonces por eso también hoy queríamos hacer referencia a este tema de la oratoria. No es un coco, ¿no? No es un coco. Realmente es una cuestión que se puede trabajar, es una cuestión que requiere de unas herramientas muy específicas, pero que se pueden trabajar. Y como lo decías hace un momento, pues la gente en general termina su carrera universitaria, pero no saben hablar, no saben hacer una presentación, no son capaces de dar un discurso, no son capaces de enfrentar un público. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los estamentos académicos se han quitado de los currículos estas cosas tan importantes: la expresión corporal, el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal. Y por supuesto, pues la oratoria va amarrada a todo esto, y como no tenemos la posibilidad de formarnos en oratoria, pues tenemos unos problemas tremendos cuando somos profesionales y queremos enfrentar públicos. Bueno, y la gente pregunta, los seguidores preguntan, bueno, ¿y Goyenechos dicta talleres de oratoria? ¿Sí o no? Saquémonos de la duda. Sí, claro. En este momento precisamente, con todo el tema virtual y todo lo que está pasando con la virtualización de la educación, pues nosotros también hemos tenido que corrernos hacia el lado virtual en todo lo que tiene que ver con nuestros talleres, con los emprendimientos en educación que tenemos. Y pues claro, uno de los talleres fuertes que manejamos es el de oratoria. Es decir, es muy importante que la gente aprenda a hablar en público. Y bueno, ustedes dirán, pero en este momento ¿de qué me sirve si no tengo público? Si los teatros están cerrados, si no hay conciertos, si no puedo hablar, si no puedo ir a dictar clase. Miren, la oratoria sirve específicamente en este momento para el tema de las clases virtuales, específicamente en este momento para el tema de las presentaciones de proyectos, específicamente en este momento para las negociaciones que se hacen a través de la web. ¿Por qué? Porque tenemos que estar comunicados, tenemos que estar hablándole a una cámara y eso nos implica ser absolutamente claros, concisos, contundentes y pasar el mensaje de manera directa a nuestros interlocutores. Además porque no podemos estar todo el tiempo comunicándonos con los demás de manera virtual con la cámara apagada, ¿no? Siempre va a llegar el momento en que el profesor o el interlocutor le va a decir, bueno, pero encienda la cámara, y es ahí donde empieza esto a ser importante, ¿verdad? Exactamente, eso lo he notado últimamente en las conferencias virtuales que hemos manejado, y es que a la gente le da miedo incluso encender la cámara para que lo vean. Imagínense, si eso le da miedo a una persona que está allí en su casa, que está sola, que se está enfrentando a un puntito negro que ve allá, ¿cierto? ¿Cómo no le va a dar miedo después enfrentar un público en directo? Entonces es muy importante hacer un trabajo muy fuerte en herramientas para la oratoria, y además la oratoria tiene muchas gamas, muchas posibilidades, y bueno, eso lo hablaremos en otro capítulo. Así es, vamos a hablar más adelante de esos contextos en los que necesitamos fortalecer nuestra oratoria, y también más adelante de las oportunidades que ustedes tienen de aprender de oratoria con Goyenechos Teatro. Así que no se despeguen de Acting and Expression, que ya regresamos.
Hola, ya estamos de regreso con ustedes aquí en Acting and Expression y seguimos hablando de oratoria, la oratoria, lo importante que es ser buen orador en muchos escenarios y en muchos espacios. Pero bueno, esa oratoria tiene diferentes contextos, ¿no, Goyenechus? Hay diferentes maneras de relacionarnos también con la oratoria. Sí, claro, definitivamente. Es decir, no es lo mismo el discurso que debe manejar un abogado en una ponencia, o cuando está, por ejemplo, haciendo una defensa, o cuando está haciendo un face to face con el juez, haciendo la defensa de la persona con la que ha contratado. No es lo mismo ese discurso, no es lo mismo la oratoria de esta persona que, por ejemplo, la homilía de un sacerdote. ¿Sí? Y fíjense, hay sacerdotes que lo duermen a uno, como hay sacerdotes que lo hacen reír a uno, y no estoy cuestionando el sacerdocio como tal, estoy cuestionando el hecho de que se olvidan estas herramientas comunicativas para personas que tienen una relación tan directa con la gente, se olvidan incluso para los docentes. Hay profesores que no se saben expresar en público, hay profesores que no saben hacer un silencio, hay profesores que no saben ir más allá del mensaje, que no hacen un énfasis en un momento preciso. O sea, hay gente que está vinculada con el tema de la educación, que es un tema tan de relación directa con el espectador, que no sabe hacerlo. Así es que claro, la oratoria tiene muchos matices, la oratoria tiene matices tantos como carreras hay. Imagínese a un arquitecto haciendo una exposición, un ingeniero, sí, exponiendo un proyecto. Entonces, pues, realmente es diferente siempre la manera como se van a comunicar, realmente el discurso es distinto y claro, hay muchos tipos de oratoria. Tal vez la forma, ¿no? La forma y también el contenido que tenga esa oratoria. Ahora sí hablábamos antes de iniciar a grabar sobre todo el contexto griego que tenía mucha influencia también en la oratoria, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, los griegos fueron los primeros en teorizar sobre el tema del teatro, ¿sí? Como tal. Y pues en las primeras elaboraciones hechas allí, pues se hablaba en un lenguaje tremendamente elaborado, los actores tenían que dar unos discursos pues de una poética tremenda y de una elaboración grandísima, y desde por allá empiezan a darse los vestigios de lo que hoy día conocemos como oratoria, que se ha ido fragmentando a lo largo de la historia, que ha ido tomando diferentes matices y que se ha ido ajustando a las necesidades de cada uno de los contextos. Entonces, claro, oratoria tenemos desde la Paideia, que es el gran libro de conocimiento de los griegos, hacia acá. Imagínense, desde por allá hasta acá hemos venido manejando el tema de oratoria, de discurso, de cómo ese discurso se aplica en la política, en la lógica, en la filosofía, que es tan importante, ¿no? Entonces, pienso yo que es fundamental que todas las personas sepan que desde el teatro pueden tener herramientas fundamentales para desarrollar un tema tan importante para la vida como lo es la oratoria. Pero definitivamente lo que se debe desarrollar es la oratoria. Finalmente cambia el contenido y de pronto ha cambiado con el tiempo un poco la forma, ¿no? Cada vez es, digamos que más suelta, cada vez es como más cercana. Ya cuando tú escuchas a alguien que está hablando como, ay, muy grueso, como que tiendes a cansarte, ¿no? Sí, pues lo que pasa es que también eso ha tenido un giro con la aparición de las TICs, de las redes sociales, de todo eso. Entonces ya tú ves que la mayoría de la gente que se comunica por redes sociales, por ejemplo, si es una red que maneja un cierto rango de edad, entonces todo es: ¡hola! Yo soy Goyenechus y vengo a hablarles hoy especialmente de no sé qué y tal. Y entonces con esos niveles desbordantes de energía, eso es oratoria. Sí, ese es un estilo de oratoria, es otra manera de ver la oratoria. Como también usted ve el señor que entra muy puntual a hacer todo un discurso sobre su conocimiento, sobre un área que él conoce perfectamente y la dice con toda la contundencia, con toda la certeza, es capaz de transmitir. Eso es otro tipo de oratoria. Pero las redes sociales se han prestado también para que uno pueda descubrir esos tipos de oratoria que hay, ¿no? Y entonces cada uno va creando un estilo y crean personajes. Es que no hay nada más teatral y no hay nada más actuado que todo lo que está sucediendo con el fenómeno de las redes sociales. Claro, porque cada quien encuentra como su escenario, ¿no? Y su estilo, y también quién recibe esos diferentes mensajes que queremos entregar. Eso quiere decir que si yo quiero aprender sobre oratoria, hay diferentes cursos y hay diferentes formas. Sí, realmente no podemos sesgar el tema a un solo tipo de taller. En los talleres pues tendríamos que buscar personas que tengan afinidades para poder los temas, los contenidos de los talleres, dirigirlos a estas personas. Así de que si ustedes quieren fortificar, fortalecer, como le quiera llamar, hacer que su oratoria sea contundente, que sea
para todo el mundo, que sea capaz de llegar con el sentido, con el mensaje, que usted pueda construir ese personaje con el que quiere comunicarse frente al mundo, pues simplemente comuníquese con nosotros y va a encontrar el modo. Ya saben, muy fácil, en redes sociales Goyenechus y nos encuentra facilito y también la solución a todos esos problemas. Ya regresamos en Acting and Expression. Bueno, y continuamos aquí en Acting and Expression, un nuevo contenido de Goyenechus Teatro. Y hablando de oratoria, pero llegamos a la parte que yo sé que es la que más le va a gustar a Goyenechus de este programa. Y es justamente empezar a hacer esa relación entre la oratoria y el teatro. Y a nosotros nos apasiona hablar de teatro, debe ser porque llevamos más de 20 años haciéndolo, ¿no? Pero ¿cómo entonces entrelazamos estos temas, la oratoria y el teatro? No, es que están totalmente ligados. Los mecanismos de expresión de cualquier persona están ligados a los temas de interpretación teatral. Usted tiene que emitir con la voz, usted tiene que apoyar con el diafragma, usted tiene que aprender a modular, usted tiene que aprender a hacer énfasis, usted tiene que interpretar. Es decir, una persona que quiera mejorar su oratoria tiene que aprender bases de interpretación. ¿Sí? Es una manera fácil de poder conseguir ese objetivo que usted se ha trazado. ¿Cómo se hacen clases de interpretación? ¿Cómo se hacen ejercicios de interpretación? ¿Cómo puedo yo llegar? Bueno, pues con actuación. ¿Sí? Se utilizan herramientas de la misma actuación. Por ejemplo, un actor en escena tiene que llegar a decir un discurso como, no sé, se me ocurre ahora, revolución no significa demagogia y desorden, sino método, ponderación, avance y progreso para la felicidad de las naciones. Es un renacer al pensamiento nuevo, a la vida, a lo fundamental. Y cuando uno está trabajando un discurso de esas características, un fragmento de caudillo, pues le toca trabajar todas las herramientas motoras necesarias para que eso sea posible. Hay que trabajar la mirada, hay que trabajar la respiración, importantísimo. Hay que trabajar la modulación de la voz, hay que hacer muchos ejercicios para poder manejar el diafragma, porque el diafragma no es un hueso. Sí, es que hay gente que piensa con un huesito que está ahí que empuja. No, el diafragma no es un hueso. ¿Dónde queda el diafragma? En el área 51. Entonces, no, el diafragma no es un hueso. Eso tenemos que empezarlo a trabajar. Es un músculo que existe, que está ahí, que nos permite tener resonancia. Hablando de resonancia, tenemos que manejar los resonadores, saber dónde están ubicados los resonadores, cómo puedo yo. Y otra cosa muy importante, trabajar memoria, memorización, ¿sí? Tener los temas concretos, claros. Para eso se trabajan ejercicios de memorización. Es decir, el teatro tiene un montón de herramientas que se pueden aplicar en la construcción de un modelo de oratoria dependiendo de la persona y dependiendo del ámbito en el cual se mueve esa persona. Así es de que el teatro es para todo el mundo. Pero de todas estas herramientas, tal vez una de las que yo más destaco es la respiración. La gente no se imagina la importancia que tiene la respiración en la comunicación, ¿verdad? Sí, es muy curioso, pero para uno entrar a hacer un discurso, para uno entrar a hacer una exposición, para uno entrar a hacer una ponencia, lo más recomendable siempre es respirar. Tomarse un tiempo para respirar, para poder organizar la respiración, para que el cuerpo fluya, para que la mente fluya. Cuando el aire no llega al cerebro, es cuando usted empieza a sentir beri-beri, ¿ya? Y entonces no controla los brazos, no controla las piernas, aparecen los movimientos parásitos, o sea, aparecen un montón de cosas que se pueden trabajar desde el teatro. ¿Qué hay que hacer? Un montón de ejercicios. ¿Qué hay que hacer? Desarrollar la técnica. ¿Qué hay que hacer? Meterse en el tema. Y pues si se quiere meter en el tema, venga, aquí le ayudamos. Bueno, pero para motivar un poco a nuestros seguidores que han estado súper activos estos días en redes sociales haciéndonos comentarios sobre este nuevo contenido, regalémosles un ejercicio pequeñito, tal vez de respiración, una pequeña recomendación, tal vez hay un cariñito para todos los que nos están siguiendo. Un cariñito para que, por ejemplo, empiecen a descubrir el diafragma, ¿sí? Entonces, decir una palabra que empiece por J, y lanzarla desde la parte baja. Que usted sienta que está como cuando usted duerme, ¿sí? Que está inflando la panza, es decir, no puede ser algo estético, tiene que dejar que se infla la panza, ¿sí? Respirar y de esa manera va a empezar a descubrir el diafragma. Ese es solo un ejercicio.
pero pues hay montones y eso es lo que nosotros quisiéramos compartirles. Bueno, yo estaba aquí haciendo mis prácticas, ahí les dejamos a ustedes también la tarea. No olviden hacer este ejercicio. Hay un detallito que les tenía hoy Goyenechus en la transmisión de este nuevo contenido. Y todas esas preguntas las pueden hacer también a través de nuestras redes sociales de Goyenechus Teatro, Acting and Expression. Ya continuamos. Bueno, y como dicen por ahí, todo lo bueno se acaba rápido y empezamos a llegar al final de esta nueva entrega de Acting and Expression, pero bueno, vamos desde luego a tener muy en cuenta a nuestros seguidores y a responder las preguntas que nos han compartido a través de redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube. Miren, nos dice Carlos Borges, que es uno de nuestros seguidores más fieles: ¿qué hacer con la gente que especula contenidos con relación a las elaboraciones artísticas? ¿Qué hacemos con ellos, Goyenechus? Nada, eso es imposible. Mire, estamos en una era en la que mucha gente se crió con el computador al lado, que tuvieron acceso a la internet desde que eran niños, entonces arman una capacidad argumentativa que es casi que infranqueable. Es decir, usted conoce gente que en una semana se mete a las redes sociales y a la semana siguiente es experto en comunicación asertiva. Conoce gente que se mete 3 meses a ver un tema y son expertos en coaching. ¿Sí? Es decir, tenemos un montón de expertos, de esos de un mar de conocimiento por 1 centímetro de profundidad, pero en cantidades. Entonces todo el mundo termina especulando, ¿sí? Todo el mundo termina especulando, incluso desde la misma elaboración de las obras, ¿no? Hay chicos que están en su primera experimentación, su primer montaje, su primera cosa, y ya mejor dicho hablan como si fueran personas súper experimentadas y son tremendamente ofensivas con la gente mayor y son tremendamente ofensivos con aquel que no esté dentro de su misma idea y dentro de su misma línea de ideas. Miren, yo he visto casos de gente a la que respeto mucho, conocedores, estudiosos, no sé qué, que ante una crítica se salen de un grupo, que tan pronto escuchan una opinión adversa a lo que ellos piensan, desaparecen, nunca más, ¿sí? Que uno dice, ok, entonces ¿para qué estudia uno si no va a tener la capacidad de la resiliencia? Si no va a tener la capacidad de recibir, de poder transformar, de poder entender la posición del otro. Y también he visto gente, por ejemplo, amigos que van al teatro que lo conocen a uno y de pronto lanzan una pregunta sobre algo que uno desconoce y entonces nunca más vuelven al teatro. Y uno dice, es decir, como si uno tuviera la obligación de saberlo todo, ¿sí? Nadie lo sabe todo, nadie lo sabe todo, pero asimismo hay muchos que no saben nada y por medio de argumentación terminan haciéndole creer a la gente que saben mucho. Entonces, pues nuestro tema no es si saben o no saben, si sabemos o no sabemos, no. Nuestro tema es investigar, nuestro tema es llegar a los contenidos, nuestro tema es preparar buenos contenidos, preparar buenas clases, tener a la gente conforme con lo que uno le pueda regalar, con lo que uno le pueda dar, porque de eso se trata. Pero nuestro tema no es estar en una competencia de quién sabe más, quién sabe menos, quién estudió más. Miren, la diferencia en el estudio hoy día es tan diferente, ¿sí? Y valga la redundancia, es que algunos tienen acceso a estudiar en la mejor universidad, a irse del país a hacer maestría en el extranjero, a tener 2 y 3 idiomas, y quienes no tienen esas ventajas, esas posibilidades, pues siempre van a estar en desventaja con relación a la elaboración artística. Obviamente una persona que tiene todas esas posibilidades elabora diferente a lo que elabora una persona que nunca tiene esas posibilidades. Pero lo único cierto, creo yo, Goyenechus, sí es que pasa y pasa el tiempo, pero siempre estamos aprendiendo. O sea, 20 años de trabajo y seguimos aprendiendo, seguimos haciendo cosas nuevas. Tal vez uno cuando es muy joven no lo identifica así, ¿no? Pero después de que pasan los años uno termina aceptando que toda la vida es un proceso de aprendizaje y que no hay verdades absolutas. Al final lo que termina molestando es la arrogancia de la gente que termina diciendo, no, yo ya más talleres de eso no tomo porque yo ya he tomado 20. No, yo de eso ya no hago más porque es que yo sé mucho de ese contenido. No, yo de eso no necesito estudiarlo. O sea, Stanislavski, miren, si no hubiera sido por Stanislavski, nadie de ahí en adelante habría tenido nada que aportar ni nada que decir, porque todos los que han salido de ahí para adelante o lo han contradicho o han hecho nuevas sustentaciones desde sus propios planteamientos o han sacado las novedades que lo niegan, para negarlo hay que conocerlo. Claro. Entonces, pues, hombre, esa arrogancia conceptual y esa arrogancia de contenido y esa arrogancia pseudointelectual no creo que lleve para ningún lado.
Tema interesante para próximo. Eso puede ser un programa entero, sí. Pero no podemos irnos sin responder esta otra pregunta que nos hace Eva Munar, otra de nuestras seguidoras. Pregunta, ¿cómo vemos la economía naranja en tiempos de pandemia? Eso es un chiste, yo creo, ¿no? Mire, la economía naranja fue el caballito de batalla de Duque para convencer, a ciertos sectores artísticos. Pero claramente no fue una cuestión estructurada, ni pensada, ni aterrizada en nuestro país y en nuestras condiciones y en las condiciones de la mayoría de los artistas locales. En la realidad de los artistas. No, está totalmente fuera de la realidad. Y si no, pregúntenle a la ministra de Cultura, que tampoco tuvo ni idea de qué contestar cuando tuvo que enfrentarse a todos los artistas en esta crisis de la pandemia y tratar de responderles qué hacer, cómo apoyar las salas, cómo apoyar a los artistas. Los artistas, la gran mayoría somos independientes, vivimos de nuestra propia producción, rara vez recibimos cosas del Estado o aportes del Estado, rara vez, es decir, la ministra no tiene ni idea del sector cultura, no tiene ni idea del sector teatral y pues lastimosamente eso ha amarrado a la economía naranja, pero creo que ese tema que plantea Eva es un tema para un programa entero. Hacia allá iba, yo creo que nos abre la puerta a un nuevo programa, únicamente esa pregunta que nos hace Eva, así que un saludo muy especial para Eva y para todos los que nos siguen en nuestras redes sociales y desde luego en nuestro canal de YouTube Goyenechos. Sigan pendientes de una nueva entrega de esto que se llama Acting and Expression. Nos vemos. Chao.